¿qué quiere decir el nombre Zacarías? Zacarías quiere decir Yahvé recuerda, ¿no? Eso lo quiere decir Zahar. Zahar es recordar o acordarse de algo, ¿no? Hay una palabrita muy célebre en la Biblia que se llama, es el Sicarón. Sicarón. El Sicarón es un memorial, hacer algo en recuerdo de algo, ¿no? Y esa palabrita es clave para entender un poco cómo funciona la Biblia, las celebraciones, etc. Memorial. Cuando vamos a misa, ¿no? Celebramos el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Esa carilla ya no lo sacamos ayer. Eso fue en el otro salón. ¿Cuál es la diferencia entre memorial y recordar? Se dice que el memorial es algo más que un simple recuerdo, ¿no? Porque el memorial trata de revivir o hace revivir, actualización, dicen los teólogos, lo que ocurrió o lo ocurrido. ¿Sí? Pero para nosotros que somos gente simple y de a pie, pues nos da prácticamente, ¿no? Decimos recordar es vivir, ¿no? Dice eso uno cuando ya no tiene buena memoria, está enojada la cosa, por más que recuerde ya no revive la cosa. Entonces, les estoy diciendo eso porque el recuerdo es un resorte muy poderoso en la vida y en la historia de los pueblos, ¿no? Recordar o acordarse de. Y este Zacarías lleva ese nombre. O sea, hay muchos Zacarías en la escritura, ¿sí? Y de hecho, el padre del Bautista también se va a llamar así, ¿no? Zacarías. Y los nombres en las escrituras, dijimos, tienen algo por dentro, ¿no? Significan lo que son en las personas. Zacarías. Este Zacarías dice el libro que es hijo de Berequías Baraj. Baraj quiere decir bendición, ¿no? Baruja, la bendición. Hijo de Idó. Ese hijo de Berequías es probablemente, se ven que lo pongo así como entre paréntesis cuadrados, ¿no? Porque se cree que esa es una glosa. Sus Biblias, aquí la de Jerusalén, por ejemplo, lo puso entre paréntesis en el primer verso. ¿Se fijaron? ¿Por qué? Porque en las otras instancias solo se dice que es hijo de Idó, no de Berequías. ¿Sí? Entonces, como en Esdras y en Nehemías. ¿Quién sería este Zacarías? Probablemente algún repatriado. Cuando hablamos de la repatriación, ¿de qué años estamos hablando? 520. Ayer en el cronograma ese vimos, ¿perdón? ¿El siglo V? Poquito antes, ¿sí?
Vimos ayer en el cronograma, les mostré, identificamos dos cuadritos, ¿no? Uno que decía que era el decreto de Ciro, fue un decreto de repatriación, ¿no? Ciro el persa, en el 538, dijo: los que se quieran ir a Jerusalén a reconstruirla y a vivir allá, pueden irse. Ese decreto fue en el 538. Y ayer estuvimos insistiendo cuándo fue la reconstrucción del templo, cuándo se inició. ¿Cuándo se inició? Ya se les olvidó. 530. En el profeta Ageo, el primer oráculo, Cuando se puso la inauguró, en la parte da dos fechas de cuándo se puso cuándo le vino la palabra a Ageo. fueron 15 años después de 520, 535. En el año 520, ¿sí? Más o menos en agosto del 520. Entonces, cuando hablamos de que Zacarías es uno de los repatriados, hay que ponerlo en esos grupos que regresan a Jerusalén, ¿sí? No muy numerosos, pero las escrituras pues, nos describen como que venía toda Babilonia de regreso. En realidad no fue así. ¿Cómo sabemos que no fue así? Pues por lo que después hicieron allí en el país. 15 años después todavía no podían poner la primera piedra para reconstruir el templo, ¿no? Ya que las cosas estaban un poco apretadas. Él regresa a Jerusalén, ¿sí? Y va a hacer de Jerusalén, pues, el centro de sus oráculos, ¿no? Aunque se dice que es de familia sacerdotal, eso no es tan seguro. Pero bueno, ¿por qué? Porque, pues vean el capítulo 7, los primeros versos del 1 al 7, ¿no? En esa partecita, ¿sí? Se dice que tiene mucha consideración de los sacerdotes y que a mí realmente, pues no sé si tenga mucha consideración, si eso dé para tanto, ¿sí? Que los trata bien, que, bueno, comparado con otros profetas ya vimos que a lo mejor sí. Es un profeta reconocido. ¿Qué dice los versos 1 y 7 del capítulo 1? En el capítulo 1 se dice al profeta Zacarías, ¿no? La palabra de Dios viene al profeta Zacarías. Y en el verso 7 lo mismo, ¿sí? Se dirigió la palabra al profeta Zacarías, es decir, es un profeta reconocido. ¿Es contemporáneo de Ageo? Pues sí. ¿Sí? Aunque repito, ni uno ni otro habla de su respectivo colega. Y aquí andamos dos profetas aquí dándole duro al asunto. ¿Sí? Como que cada quien anda por su lado. Ageo y Zacarías. Y los dos trabajan en la reconstrucción. ¿Sí? Habría predicado en Jerusalén más o menos en el 520 al 518, del segundo al cuarto año de Darío, según los datos que tenemos ahí en esas referencias. Vean el capítulo 7, verso 1, ¿no? El año cuarto del rey Darío, ¿sí? El día 4, bueno,
7:1, el día cuarto del noveno mes, en Kisleu, Betel Sharasher, había enviado a etc. ¿No? Empieza el reloj. Muy bien. Este Zacarías es alguien que recuerda, pero el nombrecito, es alguien que recuerda a los antepasados. Él se liga mucho con los antiguos profetas. Vean los versos 4 a 6 del primer capítulo, ¿no? ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? No sean como sus antepasados, a quienes predicaban los más antiguos profetas, diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, conviértanse a su mala conducta y de sus malas acciones. Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso. Oráculo del Señor Todopoderoso. ¿Les digo? Hasta el 6. Sus antepasados, ¿dónde están? Sus profetas, ¿viven para siempre? En cambio, mis palabras y decretos que encomendé a mis siervos los profetas no alcanzaron a sus antepasados. Entonces se convirtieron diciendo: como el Señor había dispuesto, trátanos por nuestra conducta y nuestras acciones, así nos han tratado. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, este profeta, cosa que no hacen nosotros, hace memoria de los profetas anteriores. ¿Qué no? Dice, ¿dónde están sus profetas? ¿Dónde están sus antepasados? ¿Vivirán para siempre los profetas de ustedes? Sin embargo, mis palabras y mis preceptos, etc., ¿no? Y también tenemos lo mismo en el capítulo 7, verso 7. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? No conocen las palabras de Yahvé, las palabras que Yahvé proclamó por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén y las ciudades que la rodeaban, etc., ¿no? Entonces, hay una insistencia en alinearse, en ponerse en la misma tradición de los profetas anteriores a él. Él se sabe profeta, por lo que aquí transparenta, ¿no? Y es reconocido profeta, o sea que probablemente este Zacarías pertenece a un círculo profético. Con el tiempo del regreso y la reconstrucción del templo, ¿sí?, lo tenemos sobre todo en los primeros 8 capítulos. El librito de Zacarías tiene, ya ven cómo son los que estudian, le han encontrado 3 grandes partes, ¿sí? Y más que grandes partes, son 3 momentos redaccionales importantes. Una que va hasta el capítulo 8 se le llama Proto-Zacarías. ¿Sí? Del capítulo 9 al 11, esos 3 capítulos se le llama Deutero-Zacarías o Zacarías II. Y del 12 al 14, otros 3 capítulos, Trito-Zacarías, ¿no? Trito-Zacarías, o Zacarías III, ¿sí? De modo que la predicación de Zacarías propiamente la tendríamos en los primeros capítulos, aunque hay algunas excepciones, por ahí un par de oráculos que es difícil de fechar. ¿Qué tenemos con los otros capítulos? ¿Se acuerdan de cómo funcionó la cosa con Isaías? ¿Nunca estudiaron Isaías? Sí. En Isaías es el más típico porque se habla de un Deuteros Isaías y un Trito Isaías también, ¿no? Isaías primero, que va hasta el capítulo 39, aunque en los capítulos del 1 al 39 también tenemos ahí bloques enteros que no son del profeta original. ¿Sí? Pero bueno,
Y luego tenemos un Deutero Zacarías, un Deutero Isaías, también del capítulo 40 al, vamos a decir, 55, que sería de la época del destierro. Y luego del 56 al 66, que es el que se le conoce como Trito Isaías. ¿Qué estamos aprendiendo con eso? Bueno, pues que los libros bíblicos, en este caso el de Isaías, no se hizo en una sentada, sino que son producto de verdaderas generaciones. Si Isaías empezó o tuvo su predicación o su quehacer profético en el siglo VIII, y el Trito Isaías lo tenemos con anuncios de la época previa al 537, ¿sí? Es decir, en el siglo VI, del siglo VIII al siglo VI tenemos 2 siglos y medio, 3 casi. Es imposible que el profeta Isaías, aunque hubiera sido tortuga, dicen que viven como 400 años, ¿no? ¿Qué sucedió entonces? Pues que sus alumnos, sus discípulos, sus seguidores conservaron sus tradiciones, las retrabajaron, produjeron más profecía bajo la misma cobija o a la sombra del profeta Isaías. Y en 2 sucesivas oleadas que están ahí, que les llamamos Deutero y Trito, ¿no? Lo mismo tenemos acá en Zacarías. ¿Por qué? Porque las palabras de los profetas, ¿sí? La idea es no dejarlas caducar, no dejarlas que se hagan viejas y que ya se vuelvan obsoletas, sino los esfuerzos de los escribas, de los estudiosos, de los discípulos suyos, ¿sí? Les van a dar vigencia, van a prolongar su significado para otras generaciones, es lo que importa, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo de actualización, de redecir, repetir, es eso, de volver a decir las cosas, no las van a decir igual, las van a decir con variaciones, ¿no? Aunque el mensaje sea común, los tópicos son comunes. A ustedes les preocupa mucho, por ejemplo, pues la salud de sus hijos, por decir, ¿no? Pero les dan unos consejos cuando tienen 5, 8 años, y otros cuando ya están 11, 12, y otros cuando ya andan rozándole a los 16, 18. Aunque se trate de las mismas, el tópico es el mismo, que lleven una vida sana, saludable, ¿no? Pero ya cambian las circunstancias. Será parte de la salud de un niño, por decir, el tiempo que pasa en una pantalla de teléfono. Pues sí, es parte de la salud. Pero si el niño no tiene teléfono cuando tiene 5 años, no le van a decir nada de eso. ¿Por qué? Porque además en ese tiempo el teléfono sabía. En su momento van las cosas adecuadas a lo que se está viviendo. Pero la preocupación por la salud y porque coma bien y porque coma verduras y no tantas, ¿cómo se llama? Tortas y garnachas. Bueno, pues, aquí, ¿no? Ahí está. Pero la preocupación es esa, que tenga una vida saludable. Eso no pasa de moda. Y se repite de una a otra generación. Es lo mismo que tenemos aquí, ¿sí?
Los tópicos son comunes. Jerusalén es la niña de los ojos, pero va a sufrir o a tener diferentes circunstancias de acuerdo a la época y al momento histórico que se esté viviendo. La fertilidad paradisiaca, ¿de qué se trata eso? Ya vimos, por ejemplo, ayer en Ageo, ¿no? Ageo habla de que hay una sequía y que la sequía se debe a que no han comenzado los trabajos del templo, ¿no? Si pónganse a trabajar en el templo, verán cómo les va a cambiar. Hasta lluvia va a haber. Esa misma preocupación la vamos a encontrar acá formulada de otra manera. La fórmula de la alianza la vamos a encontrar también. Este es mi pueblo, estos son mis elegidos, ¿sí? Estos son en los que yo confío, estos son mis fieles. En el proto-Zacarías predomina la motivación por construir el templo, reconstruirlo, ¿no? Y conforme avanza el tiempo, se va a adquirir o se va a poner un énfasis escatológico sobre el mismo templo. Es decir, el templo como al final de la historia va a reunir a todos los pueblos y se va a volver un asunto universalista, que ya no solo para el pueblo, sino para todos los pueblos. Cuando eso suceda es porque Yahvé está visitando a su pueblo y se acerca ya el último día, ¿no? Pero mientras tanto, pues bueno, hay que sudar aquí a ver qué hacer. Está muy difícil eso que les estoy diciendo, ¿no? ¿Sí o no? No, hombre. Esos tres puntitos, ¿sí? Profeta, el ser profeta reconocido. Zacarías, ¿por qué insisto tanto en el nombre de Zacarías? Porque se les tiene que quedar que Zacarías quiere decir recuerdo, pero no solo es un recuerdo de, ay, se acordó Zacarías, no, sino que se vincula, él se quiere vincular con los antepasados, con profetas antiguos, ¿sí? Es decir, es como forma parte de esa cadena profética. A propósito, buscas. Segundo asuntito, el templo es el centro de todo, de su predicación y de bla, bla, bla. Y que estos temas, aunque están en tres partes que han sido compuestas en épocas diferentes, los temitas atraviesan todo el libro. No es difícil eso. Claro, los énfasis de una época a otra y a otra, pues van a variar, pero es lo mismo. Los mismos motivos los vamos a encontrar. Por último, la revelación en 8 visiones. Vean por favor el libro de Zacarías. ¿Sí? 8 visiones. Vean, abran su Biblia allí. En el capítulo 2, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de el primer verso, es la segunda visión. Aquí la Biblia de Jerusalén comienza: alcé luego, ¿no?, la vista y tuve una visión. ¿Sí? Pero pueden ver lo mismo en el capítulo 1, verso 8. He tenido una visión esta noche, ¿no? Un hombre, el del caballo, ¿no?, los jinetes, etc. Primera persona de singular. Son visiones que Zacarías
tránsito. Tercera, cuarta, quinta, sexta, 8 visiones. Esas 8 visiones, por supuesto, se pueden reacomodar o reajustar, como vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, la primera parte, dijimos, son los primeros 8 capítulos. ¿Sí? La primera fecha son visiones fechadas también. La primera fecha, 1:1. Les pusieron ahí su nota en 1:1. El 8º mes del 2º año de Darío. ¿Sí? ¿Cuándo es eso? En el 520. De octubre a noviembre del 520. Para entonces Ageo ya ha tenido un par de intervenciones, por lo que ayer estuvimos hablando, ¿no? Tenemos el verso 7, otra fecha, el día 24 del mes 11. ¿Sí? ¿Cuándo sería eso? Más o menos por febrero del año siguiente, el 519. ¿Sí? Y en 7:1 volvemos a tener otra fecha que corresponde al diciembre del 518, el año cuarto del rey Darío, el día 4 del 9º mes, en Kislev. Esas fechas entonces están datando también las visiones. Las partes segunda y tercera, ¿sí?, se pueden ver cómo son encabezadas a su inicio, ¿no? No que sean encabezadas a otro lado. Vean el capítulo 9 cómo empieza y vean cómo comienza también en el 12:1. ¿Sí? ¿Qué dice el 9:1? ¿Cómo empieza el capítulo 9? Yahvé se ha establecido en Hadrach. Así comienza. Yahvé se ha establecido en Hadrach y luego Y reside en Damasco. Pues las ciudades de Aram le pertenecen tanto como todas las tribus de Israel. muy bien. ¿Alguna otra traducción comienza de otra manera? ¿No? La palabra del Señor llega al territorio de Jaraca. Ok. ¿Y antes de eso no dice nada? Oráculo de la nueva tierra. Oráculo. ¿No? Oráculo. Si su traductor se le pasó, anótenlo ahí. Dice, así empieza. Con 9:1, oráculo. ¿No? Contra las naciones. Eso, pero eso ya pertenece al editor. ¿Sí? No al texto, no al traductor. A ver si nos entendemos, porque a lo mejor estamos hechos pelotas, ¿no? Cuando hablamos de ¿qué pasó aquí? ¿Será este? Sí, este. Por ejemplo, voy a buscar aquí Biblia de Jerusalén. ¿Sí? Voy a acabar torcido. A ver. Cuando hablamos de editor, no encuentro, ¿no? A ver. I don't speak English. Bueno, si es cierto, aquí nos están engañando. Si está aquí, yo la tengo. No, sí está.
pero agarramos las de Español. inglés, por eso no nos sale. Ok, Ahí está. Tercera Arriba, edición. arriba. Esa no. esta Arriba hay lista, otra. No. La tercera edición. esa es la más reciente que tienen aquí, ¿no? Ya. Muy bien. ¿A quién estamos estudiando? ¿Dónde quedó? Zacarías abajo. Ay, no. Pero está entre los profetas Menores. ¿no? Ya. Ok. ¿Cuántos son? 12. 12. Muy bien. Les digo, el capítulo 9, en sus Biblias hay algo que le echamos que son asuntos de edición, de editores. Son estos encabezados. ¿Sí? Estos encabezados. Estos, no, estos. ¿Sí? Esos encabezados ayudan o tratan de condensar, ¿no?, los contenidos de ese parágrafo. ¿De acuerdo? Esos no pertenecen al texto, pero orientan la lectura. Porque sabe uno, ya se imagina uno de qué se trata, ¿no? A eso se le llaman encabezados, y eso los ponen los editores. ¿Sí? Se supone que ayudados también por los que leyeron y tratan de entender algo del texto y ponerlo condensado. A veces no siempre le atinan, a veces no son tan atinados, pero generalmente lo son. Pero obviamente esa es una orientación en la lectura. ¿Sí? Miren, ahorita vamos a ver un ejemplo muy simple. Pero lo que viene aquí, ¿sí?, esto es el texto. Eso es lo que está en los textos a traducir. Y ya depende del traductor, ¿sí?, las frases, las oraciones mismas, porque el texto hebreo, bueno, ustedes que saben lo que es el traducir, ¿no? ¿Cómo traducen, por ejemplo, al español, te llamo para atrás? Pero ni siquiera Te regreso la llamada. Te llamo para atrás, ¿no? Todos entendemos qué es eso. ¿Cómo se dice eso en inglés? Ay, coño, órale, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Te llamo para atrás. Ah, bueno. Por eso, pero eso ya depende del traductor. Si yo escribo, te llamo para atrás, y eso lo va a leer alguien que nació y creció aquí, él lo va a entender sin ningún problema. porque lo va a traducir igual. Pero no está traducido bien porque usted dijo call you back y luego dijeron I call you back. Son Esos dos son- formas diferentes. Bueno, ok, ya también ahí ya cambia, ¿no? Ajá. Porque ahí está diciendo yo te llamo para atrás, no te llamo para atrás. Se puede hacer los énfasis donde los quieran. La otra es, si esto lo lee alguien fuera de Estados Unidos, un hispanoparlante, no le va a entender. Te llamo para atrás, o yo te llamo para atrás. Es decir, ¿cómo le va a hacer? Hombre, pero está clarito ahí.
¿Dónde te estacionaste? Ahí en el parqueadero, ahí lo dejé, ahí dejé la troca. ¡Ah! ¿Sí me entiendes? A nosotros nos parece eso muy normal. Pero si se salen un poquito del agujero, dicen, ah, caray, que como que no está en la cosa donde tendría que estar. Entonces eso es lo que hacen los traductores. Por eso un traductor no solo tiene que conocer el idioma de salida, ¿no? No basta con que sepa inglés. Tiene que conocer el idioma de llegada, la audiencia, el que lo va a usar, para que lo pueda entender, porque si traduce y el otro no entiende, pues hagan de cuenta que no, o entiende mal, ¿no? Como pasa muchas veces con nuestras traducciones. Ya cuando se lo das a leer a otro, ya no sé, ¿y esto qué? ¿Qué querías decir aquí? Esos problemas nosotros los conocemos porque estamos aquí ¿sí? Entre los chiles y los jitomates, sabemos cómo nos entendemos. Eso mismo pasa con la Biblia. ¿Sí? Si esa Biblia nos la traduce Picasa, es diferente a si la traduce el Padre Manuel, o así la traduce José, Bárbara, o si la traduce, ¿no? Quien quiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un bagaje diferente y recursos diferentes. Por eso, a mí no me sorprende, o no nos debe de sorprender, ¿sí?, que haya diferentes versiones. Más aún eso nos dice de una riqueza. Y no vamos a ir pues unas sirven para una cosa y otras para otra, ¿no? Hay Biblias donde la preocupación se puso como quieran hacerse ahora, ¿no? Tenemos muchas dificultades por eso, pero bueno. ¿Les cuento? Sí. Va a salir una Biblia en Estados Unidos. Los obispos de Estados Unidos querían una Biblia para los hispanoparlantes en Estados Unidos. Es que tienen muchas. Entonces no faltó alguno que tuvo la brillante idea de que tengan una, que sea la oficial. ¿Ok? De tanto cultura y país. Ahí viene, ¿no? Ahí viene. ¿Va a estar en Spanish? Ahí viene. Ah, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron? Como aquí en Estados Unidos no hay biblistas hispanoparlantes, se la encargaron al CELAM, porque además las poblaciones católicas que vienen aquí pues son la mayoría de Hispanoamérica. Entonces le encargaron al CELAM. ¿Qué es el CELAM? ¿Qué es? El Consejo de Obispos, ¿no? Consejo Episcopal Latinoamericano, a los obispos de América Latina. Y el CELAM, ¿qué hizo? Pues buscó biblistas y les encargó la tarea. Bueno, además de que la querían en 3 años, ¿para qué hizo? Hacer una traducción de una Biblia no es de... ¿no? Total, para no hacerles el cuento largo, ¿sí? Cuando les entregaron, aquello se tardó como 15 años. Cuando les han entregado la Biblia, ¿sí?, no les gustó. ¿Por qué? Dijeron que esa no era una Biblia para la liturgia. ¿Ok? Y que ellos querían una Biblia que sirviera para la liturgia. ¿Y ahora? Entonces dijeron que la rehicieran y dijeron los biblistas, ¡no! Otros No, 15 años no. más. Ya lo que queremos es sacarnos la monserga esta. No. Sí,
Un poquito más. Y la queremos. Un poquito más. Sí, porque es decir, ten en cuenta que la gente ya tiene sus ocupaciones. Ya están trabajando en lo suyo. Y que les llega, Otro encarguito. ¿no? Un encarguito que no es cualquier encarguito. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, pues, ok, los tienes que sacar, ok, les vas a pagar, pero eso supone, entonces, se supone 3, 4, 5 reuniones para ponernos de acuerdo, criterios de traducción, bla, 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 los hebreos están así, los griegos están acá, bla, sí, de épocas diferentes, taca, 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 no es nomás de, Dale. sí, enchilame la que sigue, y luego vamos a revisar los giros, vamos a revisar, sí, se discute cada cosa, en cada libro. Y hay unos coordinadores que tienen que estar revisando todo y preguntando esto por qué, queriendo que empaten cosas. No, eso no tiene cuento de nunca acá. Entonces, cuando se rehusaron a hacerle otra revisada, no, digo, pues aquí está y ustedes hagan con ella lo que quieran. Entonces, no, pues esto así no se puede dar a conocer, dijeron nuestros prelados, ¿no? Que aquí entre nos, apaga la cámara, a nuestros prelados les tenías, es decir, fue uno encabezando las comisiones, ya saben cómo se maneja, ¿no? Y fueron 4 de oficinas la cosa. Pero estos 4 que fueron de oficinas, bueno, en realidad eran 3, no tienen idea de Biblia, de lo que es la Biblia. No sabe. Ellos querían un leccionario, no una Biblia. Entonces, ahora resulta, ¿sí? Porque yo he estado en esas reuniones, bueno, me tocó estar en 2 reuniones, ¿no? Echaron pestes contra los traductores, que no sabían traducir, que era quién sabe qué, que les pedimos peras y nos traen jitomates y quién sabe cuánto. Y yo nomás los oí y decía, ay, Dios, ¿de veras? ¿Será así la cosa como lo están planteando esto? ¿Y usted en posición de que estaba ahí en Ya chichincle de nada. Sí, porque yo, como dijo el apóstol 13, a mí ni me invitaron ni nada. Y yo, ¿qué dije? Sí, bueno, a mí originalmente uno de los coordinadores me dijo, tú vas a ser el que va a traducir San Juan, te vamos a pedir que traduzcas San Juan. Ya, sobra. Sí, eso les puedo ayudar. Sí, que no sé qué, que lo haga. Ok, entonces tuvieron la primera reunión y al regreso, ¿no? La primera reunión creo que la tuvieron en Bogotá, no sé. Y al regreso, me dice, ¿sabes qué? Hay un padre de Estados Unidos que dice que él va a traducir todo San Juan. ¿Y quién es? Pues se llama fulano de tal. Ah, está bien, pues que lo haga. Y él lo tradujo. Entonces, yo por eso digo, en eso no tengo vela en el entierro de nada. A la vuelta de los años yo estoy acá, ¿no? Y ando en asuntos de liturgia. Y me toca, te digo, de pura chiripada estar allí. Ah, porque para esa cosa, cuando estaban... Bueno, eso que les estoy diciendo fue una reunión que sucedió a propósito del misal romano de hace años y algo, ¿no? ¿No saben que tenemos un nuevo misal romano? Qué bueno que no saben, porque viste lo mismo, ¿no? No, les digo que lo mismo da porque no se modificó nada de lo de español del pueblo de Dios. Se quedó así. Pero para los ingleses, pues por eso, porque no había nada que modificar. Pero a los ingleses sí les movieron todo el tapete. ¿Sí? Porque ellos no habían hecho las reformas cuando se las pidieron. Y luego hicieron otras, ¿no? Pero como ahora se estaba introduciendo el nuevo misal en español, el misal romano, tercera edición en español,
¿Sí? ¿Qué le modificaron? Nada. Solo las partes del presidente o del sacerdote, ¿no? Les modificaron ya algunas cosas para empatarlo con el de inglés. ¿Sí? Pero por si poco fuera, entonces empezaron a ver las discrepancias y llegaron a una cierta conciliación diciendo, ahorita vamos a empatar con el de inglés, ya después a ver cómo le hacemos para reformar otra vez. Pero yo te digo, cuando andaban con esas reuniones actualizando qué era el misal romano y todo eso, pues se hizo una reunión del asunto. Y allí alguien preguntó que para cuándo estaba el leccionario en español, porque el de inglés lo tienen ya desde hace 20 años, tantos años. Y siempre han estado diciendo que vienen de español, que vienen de español. Madre no. Y entonces contaron esa historia que les estoy diciendo, que yo conocía por otro lado, ¿no? Porque uno de los coordinadores, pues somos buenos amigos, ¿no? Con los dos, pero más con uno de los coordinadores del proyecto, y se sentía hasta penado conmigo porque yo no participé en nada. No tengo muchas cosas que hacer. Sí me hubiera gustado participar, ¿no? Pero qué bueno, yo directamente no tengo interés. Todavía después me dijo, a lo mejor te mandamos a revisar el Nuevo Testamento. Sí, hombre, lo que sea. Pero no pasó nada de eso, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en esa reunión, porque al grupo lo dividieron entre hispanoparlantes y angloparlantes, ¿no? Y dije yo, ya sé lo que les van a decir a los hispanoparlantes, yo me voy a meter con los anglos. Y me fui para allá, y allá estaban los peces estos hablando del asunto. Pero los del otro salón nunca se enteraron de esas historias que les estoy diciendo. Pero así sucede. Entonces les digo, la traducción, ¿qué está haciendo ahora la comisión de liturgia? Está revisando, ya me imagino la cosa, está revisando los textos para poder hacer un leccionario y tener una Biblia oficial. ¿Ok? Ya veremos, hijo ¿no? Porque quieren, como los españoles ya hicieron una Biblia, esa es otra cosa muy bonita. Los de España ya hicieron una Biblia que le llamaron Biblia litúrgica. ¿Okay? Y aquí también queremos una nosotros. Estaba diciendo. Estas cosas, cuando usted, aquí tenemos oráculo, palabra, este es un comienzo. Estábamos hablando de cómo inicia cada sección, ¿sí? En el capítulo 9 y en el capítulo 12, por ejemplo, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Por eso, son bastante claras las partes de Zacarías. Una que va hasta el capítulo 8, otra que va hasta el 11 y otra del 12 al 14. Por esos comiencitos, ¿no? Oráculo, palabra de Yahvé sobre la obra. Y así empieza también en el 9. Oráculo, palabra de Yahvé. ¿Sí? Entonces, están bien delimitaditas las cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Tengo la Biblia más rara del mundo. Exacto. Vamos a empezar. ¿En serio? ¿Del 11 se brinca al 13 y regresa al 12 y regresa al 13? ¿Es la latinoamericana? Sí. Te digo, no me acuerdo. ¿Sí? No, perdón, es la de Biblia de nuestro pueblo. Ah, caray. A ver, checa. Es del padre Manuel, la hizo. Sí, es probable que hayan hecho eso. Es el orden, ¿verdad? No, 11, 13, 12, 13. por eso, o sea, los editores se dieron demasiadas libertades. ¿Sí me entienden? Esos son problemas más serios. Lo mismo pasa con el libro de Job, lo mismo pasa en algunas partes de Jeremías, ¿sí? Donde el traductor
Y el editor, pero sobre todo el traductor, porque ellos son problemas de traducción, dice como que esto va mejor con esto. Hay unos que hasta le sacan versos y lo ponen aparte. Yo digo, esas cosas son extremas. ¿Por qué? Porque si lo hemos recibido de los judíos así, vamos a tratar de entenderlo primero. Solo que de plano no me podamos entrar, pues bueno. Pero por decir en este caso que conocemos a una de las personas que participó en la revisión de esta Biblia, podríamos preguntarle el por qué desde su perspectiva aceptó este tipo de alteración en los capítulos. Claro que tienen que preguntar. Tú tienes todo el derecho a preguntar, ahora quién sabe qué vaya a responder. El padre comentó, creo que fue Jeremías, que lo tiene su aportación de Jeremías y no recuerdo qué otro libro de nuevo en esa Biblia. No lo sé, yo tampoco sé. Pero muchos, no sé quiénes sean los traductores, pero los comentaristas Como comentario. son otros. Los comentaristas la leen toda, ¿no? Se les presenta. Tienen que leerla. Supone que tienen que leer. Van a comentar algo. No lo leyeron. Fue Alfonso, ¿no? Alfonso Choco. No, esta es otra. Bueno, la Biblia de nuestro pueblo tiene de base la de Shekel, ¿no? Shekel es muy buen poeta, pero a ver, y es muy buen traductor, y uno de los mejores hebraístas en lengua hispana que nos tocó, ¿no? Pero era una época de bastante turbulencia también en cuestiones textuales. ¿Sí? Ahora las cosas están más asentaditas de lo que estaban en los 80, 70 y 80. ¿Sí? Ahora están un poquito más asentaditas. No quiere decir que están resueltas las cosas, ¿no? Los problemas están ahí. Pero los biblistas, pues, al darle vuelta tras vuelta, pues, le empiezan a entender algo más a las cuestiones. Naturalmente. Pero es bueno que ustedes se fijen en eso. Lo que tratan de hacer ellos cuando alteran el orden de los capítulos o el orden de los versículos, bueno, no digamos en es tratar de darle un poco más de coherencia a la lectura. A veces por darle coherencia, pues uno que la lee, que dice, oye, pues esto es más incoherente de lo que pretendían, ¿no? Se perdió más de lo que se ganó. En fin, pero esas son cosas importantes. Sí, porque para darle coherencia no tenía que haberle puesto el capítulo 3. Eso decimos Ahora, nosotros. a continuación, el capítulo 11. Eso decimos, ¿no? Ahora, también es factible, porque en algunos libros también, o sea, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, la discusión que se hace en torno al Evangelio de Juan, los capítulos, la secuencia de los capítulos 4, 5, 6. ¿Sí? Donde se dice, sería mejor una secuencia de 4, 6, 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más lógico. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Nosotros, que nos parece que esto es más lógico, ¿qué sucedió? Se le cayeron las hojas a San Juan. Ahí, ¿cómo nos explicamos que no esté en nuestra lógica esto? Incluso algunas versiones las empezaron a alterar. A ver, pero son los evangelios, sí, no los quieren tocar ni. ¿Sí me entiendes? Ahí sí, cuidado con ellos, porque incluso en las escrituras hay una jerarquía. Para los judíos lo que es la Torah es intocable. Para nosotros los evangelios. ¿Sí? Entonces, tenemos que explicarnos por qué están las cosas como están primero. Y luego ya si de plano no le podemos entender, bueno, pues entonces hace una sugerencia. Se llaman conjeturas. Pero cuando es a base de conjetura tras conjetura, espérate, esto ya es otra cosa. No se vale apoyarte en conjeturas. Tan solo.
¿no? Así se les llama, cuestiones de crítica textual a las cosas. Hay palabras, cuando ustedes vean con más detención los comentarios de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, seguido van a encontrar que dice palabra ininteligible. Y proponemos esto. ¿Ok? Esa es una conjetura. A veces el escriba se pudo haber equivocado, ¿sí? Escribiendo algo, se le acabó la tinta o se le acabó la luz, ¿no? La lamparita, vete a saber qué pasó. Y en lugar de poner una resh, puso la dalet primero y luego la resh y luego la resh y luego la dalet. Sí que son letras muy parecidas, ¿no? Las pudo haber, se le pudieron haber, al estar copiando, se pudo haber alterado. Ya. Y ahí se originan un montón de cosas, ¿no? Como el egiptólogo que andaba, no podía dormir porque no era incapaz de descifrar el glifo aquel de egipcio, ¿no? Porque el pajarito, en lugar de tener el piquito para arriba, lo tenía para abajo, ¿no? Hasta que le dijo a su hija, es que es una falta de ortografía. Ah, pues sí. Todos cometemos faltas de ortografía. Pues sí. También de eso está hecha la Biblia. También de faltas de ortografía. Sí. O sea, es una obra plenamente humana. La palabra de Dios es muy humana. Y estos brincos y maromas que hacemos no nos deben de sacar de nuestras casillas. Pero sepamos que están ahí. Una cosa es saber que están ahí y otra es ser incapaz de superar eso. ¿Me entienden? Si les cuento esto a gente que nunca ha agarrado una Biblia, no, entonces mejor ni agarrarlo. Yeah. ¿No? Si supiera todo, no. Dice el mecánico, por eso usted déjeme aquí el carro y usted vaya, yo lo arreglo. Pero entonces esto de las traducciones del grafo va a ser bueno de nunca acabar. Pues, Nunca va a acabar. de la historia se han traducido, se siguen traduciendo. Mientras haya intereses por renovar el sentido de los... Sí, nunca va a acabar. No va a acabar, no tiene fin. Porque, les digo, ahora nosotros, nuestras generaciones traen un lenguaje diferente. Yo le digo a mis hijas, a ver, léeme aquí esto de la Biblia de Jerusalén. Dice, oye papi, ¿qué es esto? Oye papi, ¿qué es aquello? Oye papi, ¿sí me entiendes? El 70% del vocabulario de esta Biblia ya no lo manejan ellos. Porque no lo manejamos en casa, nosotros no hablamos así. Esto lo aprendemos en la escuela, en la universidad, ¿sí me entiendes? Ellos ya hablan con un lenguaje completamente diferente. Y no los vamos a obligar a... ¿Sí me entiendes? ¿Ah? Empezar a traducir, ¿no? Sí, para las nuevas generaciones traen y tienen un sentido diferente. Bueno, eso ya será parte, pero no es porque no hablan. Estaba leyendo el reporte hoy en la mañana de... ¿No leyeron? No, pues no leyeron. ¿El reporte de qué? El reporte nacional de lectura. ¿No? Están espantados porque se hace el reporte cada año, ¿no? Del nivel de lectura de los niños y bla, bla, bla. Pues, vamos de mal en peor. Desde octavo grado, ¿sí? Hasta octavo grado. Tan de mal, la cosa va, que ya no leen, perdimos el 8% en el nivel de lectura del año pasado para ahora. Pues es que nos enfocamos en lo que dice la Biblia y las traducciones, pero es que en realidad... No, pero el nivel de lectura de la educación pública de Estados Unidos. Pero si en casa no aplicamos el lenguaje correctamente, igual en lugar de enriquecer el idioma, lo vamos a empobreciendo cada día más y no nos damos cuenta. No, sí hay libros.
Lo que sucede, sí, lo que sucede también es que nuestras nuevas generaciones no leen lo que nosotros leíamos. ¿Sí? Entonces, creo no, pero a ellos les bastan menos palabras, ¿no? Ahora hay emojis, hay monitos. Pues ¿sí es me lo que entiendes? estoy pensando. Es otro idioma. La poesía la van a hacer con emojis. Si se necesita, ¿por qué no? Y lo hacen ¿No? muy bien. Pero es que la Biblia, o sea, la palabra de Dios no solo la vamos a transmitir por librazos. ¿Sí? La palabra de Dios se transmite también por otros medios. Hemos dejado en el olvido los teatros, las representaciones, las cartas, la vida sacramentaria, por supuesto, ¿no? La vida litúrgica, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos estado adelgazando como si nos hemos puesto a dieta. O nos han puesto a dieta. Pero es muy importante que las nuevas generaciones tengan acceso a él. ¿No? Hay un Sí. porcentaje que sí, no completamente todos a que no leen, pero sí hay padres de familia que se pueden ver que tienen a sus hijos con lectura. Oh, sí, no, total, sí los hay. Y la verdad es que entre los hispanos hay mucho esfuerzo en esa dirección. Y eso es admirable, o sea, ver a un niño con un libro es admirable. No, yo digo, hay mucho, sobre todo entre los hispanos. El nivel entre los hispanos es menos catastrófico que entre los que hablan inglés. En serio. Y sobre todo que Están creciendo. descendencia dan con los dos idiomas. Sí. Bueno, mucho. Sí, no, o sea, tienen que ir. Eso no es opcional. Tienen que ir. Esa es su ventaja. Esa es su ventaja. Porque por todo lo demás los están cortando lo más que pueden. Como en mi casa, mira, a mí me ven siempre con mi Biblia ahí buscando, haciendo notas, y a todos mis nietos con los que yo vivo tienen su Biblia de niños y están ahí conmigo. No leen libros, pero leen la Biblia. Pues es muy buen recurso, hasta para cultura general, ¿no? O sea, es importante que lean. No hay nada que sustituya eso, nada. Porque es cuando la propia imaginación más trabaja. Se abre, No hay nada como leer. Bueno, y comer. Aunque no le entendamos. No, pues eso no es leer. Nunca he leído. Ajá. Sí. Como prueba, ahí está hace 2 días. No la entendí. Yo compré el libro del padre y nomás leí como 2 párrafos. los cuerpos sapientos. Sí lo creo. Tiene lenguaje a veces. Está muy civilizado su lenguaje. Es Tiene que unas palabras que no sabes ni qué dicen. Es de normatividad. yo, porque cuando está escribiendo uno no está pensando en el público. Uno está pensando en los doctores que van a leer la tesis. ¿No? Y casi que le está dando respuesta a todo lo que posiblemente piensa. Por eso el lenguaje es muy académico. Tiene que ser de una tesis, es muy académico. ¿Sí? Eso pasa con todas las tesis, no solo con la del padre, ¿no? Con todas las tesis. Ese libro es una tesis, ¿no? De Palma. Esa es su tesis de doctorado. Pero eso pasa con todas. Si les enseñaran, bueno, pero ustedes pueden entrarle a cualquier biblioteca, ¿sí? En cualquiera de las bibliotecas universitarias hay una sección, ¿no? Que prácticamente nadie ve, porque es así, son dificilísimas de entender las tesis que están ahí. La mayoría de los que visitan bibliotecas, pues la gran mayoría de nosotros mortales, así, pues andamos buscando libros de monitos o cosas que puedan ser más, ¿no? Sí, algo que podamos digerir, ¿no?
Sí, algo pues, con que se entretenga uno con cierta, y que además aprenda uno. Porque si no. Pero yo les puedo decir que hay cualquier cantidad de tesis que, pues ese es el otro problema. ¿Sí? Tesis que nunca nadie más ha leído. ¿Sí? De seguro. Yo estoy diciendo eso porque yo le traduje a Manuel su cosa esa. ¿No? Y yo le dije, es que esto para... No, es que ya no pienso que... ¿O tradujiste el libro? Ese de cuerpos abiertos se lo traduje. Y yo, esto no es digerible, ¿no? Pero también, yo soy, ¿sí? Él cita a Octavio, cita a quién sabe, es que está bien para las aulas, pero esto no es el pan nuestro de cada día. Hay que hacer otra versión de eso. No, es muy bueno, sí. Es bueno, pero igual muy coloquial también a la misma vez. Te diré. Tiene que. Pero tampoco es un libro que ustedes lo tomen así para leer, así para retosar. No, es un libro de estudio. Es un libro de estudio. ¿No? No es como Don Quijote de la Mancha. No. Son los que más sabemos leer. Díganme que les dé una clase de ese libro para entender. No, yo sé que no es como estar masticando piedras. Oh, no, ya te quiero ver traduciendo eso del inglés. O sea, oye, es que esto es intragable. Bueno, pero ya traducido ya hace nada. ¿Sí? Estaba en inglés, tú lo traduciste al español, ¿no? Sí. Muy buena traducción. Pero, A lo mejor en inglés se halla más. ¿Literal? Muchas veces. Literal. Yo cuando traduzco procuro ser muy literal. ¿Por qué? Solo cuando hay cosas así que de plano no. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, no sé, cuando estás traduciendo poesía es otra cosa, porque hay cosas que no puedes traducir. Sí, poesía es más el feeling. Entonces ahí digo, una de dos, o haces una mugre de traducción, o yo prefiero hacer mi propia versión del asunto. Pero para hacerla yo tengo que estar un poquito, empaparme de lo que tengo que... Te lo digo porque me ha tocado, ¿no? Y a la gente le parece que es muy fácil traducir. Y ya cuando se pone, no, hombre, sufrimos y padecemos, ¿no? Alguien que tiene mucho sentido literario también, ustedes lo conocen, el padre Lugo, ¿no? El padre Raúl. El que vino al Congreso. Raúl Lugo vino al Congreso, ¿no? Hace 2 años. Los de Fresno, creo que fue, ¿no? Él es biblista y es poeta. ¿Sí? Es poeta, ha ganado concursos de poesía, ¿no? No es de esos que, ¿sí me entiendes? Y ha publicado cosas de libros de poesía, etc. Pero él además tiene ese feeling para la literatura, que se necesita de lenguaje. Esto no es nomás de saber. ¿Sí? Ustedes, la mayoría de los libros proféticos son libros poéticos. Sí, son metáforas, son modos de decir, de sugerir, ¿no? Entonces, por muy buen biblista, yo siempre les pregunto, ¿no? Porque los biblistas ya sabrán, somos la crema innata de la ciencia bíblica, ¿no? De la ciencia religiosa. Pero yo siempre les pregunto, ¿qué has escrito? Porque escribir es otro ejercicio que
Es como parir. Si no has escrito nada, no me sirves. No me sirves. ¿Sí? Yo prefiero que hayas parido 3 o 4 chicharitos, pero ya sabes lo que es eso. ¿No? Ya sabes lo que es eso. Entonces ya podemos platicar de otra cosa. Pero ustedes no es esa su labor, su labor es más de leer.